Secundaria segundo grado. Formación cívica y ética. Historia de la libertad y sus leyes. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de formación cívica y ética de segundo grado. Soy el maestro Mario Gómez Neri. En esta sesión hablaremos sobre la libertad, las leyes y su desarrollo a través de los siglos hasta nuestros días. Espero que esta sesión sea de utilidad en sus vidas para ser mejores mexicanas y mexicanos. Les invito a que durante la sesión busquen reconocer la evolución de los tratados internacionales y las leyes relacionadas con las libertades fundamentales. Veremos cómo la humanidad ha hecho conciencia y luchado por sus derechos a partir de esfuerzos individuales y colectivos, y cómo esto ha sido un precedente para los derechos humanos y las libertades, mismas que son reconocidas y garantizadas por las leyes nacionales e internacionales. Al final de la sesión, identificarán cuáles son las libertades fundamentales aplicables a todas las personas. Comencemos. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son un cuaderno u hoja de papel, un bolígrafo o un lápiz, así como tu libro de texto de formación cívica y ética o algún otro que tengas que creas que pueda hacerte de utilidad, como un libro de historia de años anteriores. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas, láyer, punzón y regleta. Anoten lo que consideren más importante, así como sus dudas según se vayan surgiendo al revisar nuestro tema. Quisiera comenzar planteándoles una situación. Escuchen atentamente. Es una mañana común de lunes en una semana regular de clases. Apenas despiertas, te preguntas si debes seguir durmiendo, pero consideras que es mejor levantarte de una vez para evitar que se te haga tarde. Un poco después, al llegar a la escuela, ves a dos de tus compañeras platicando y no estás segura o seguro de si te gustaría integrarte a su plática, pero decides que lo mejor es no hacerlo. Cuando llega la docente de la clase de formación cívica y ética, les pregunta a las y los estudiantes si quieren leer el libro de texto en silencio o en conjunto y por turnos. La mayoría dice que silencio, pero tú contestas que prefieres hacerlo por turnos, pues te parece una mejor idea. Finalmente, cuando terminan las clases, unas amigas te invitan a que te quedes un momento más antes de irte a tu casa, pero recuerdas que prometiste llegar temprano, que tienes mucha tarea y también hambre, así que les dices que mejor otro día y te vas a casa. Al igual que el caso que te acabo de narrar, todos los días tienes que tomar decisiones y ejercer tu libertad, tomando en cuenta qué es lo mejor para ti, tus gustos, inquietudes, intereses, entre otros aspectos. Tienes la oportunidad de elegir entre las opciones que se te van presentando y das por hecho que puedes llevarlas a cabo. Sin embargo, ¿te has preguntado cómo sería la vida si no tuvieras la libertad de elegir? ¿Puedes concebir esta situación? Te invito a que reflexiones sobre ello. Puedes escribir una narración o una lluvia de ideas. Posiblemente pensaste en varias respuestas. Algunas tendrán que ver con situaciones de tu entorno que de algún modo limitan el ejercicio de tu libertad, pero no se asemejan a la privación de la libertad que padecieron, por ejemplo, las personas que fueron sometidas a la esclavitud o aquellas que fueron llevadas a los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Cuesta trabajo pensar que una persona pueda ser feliz sin que tenga la libertad de elegir. Para poder hacer lo que nos gusta, deberíamos poder ejercer la libertad sin ningún impedimento. Ahora bien, debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Todas las personas en las diferentes épocas y lugares fueron o son libres? ¿Antes había menos libertad o más libertad? Anota tus reflexiones mediante ideas principales. Las puedes complementar al finalizar esta sesión. Mientras tanto, veamos el testimonio de una alumna de segundo grado. En mi vida
cada vez puedo hacer más cosas comparado a cuando era más chica y muchas más que un bebé. Creo que cada vez tengo más libertad, aunque también más responsabilidades. Quizás en la época de las cavernas tenían más libertad de movimiento, pero cuando imagino tantos peligros y falta de información y conocimientos y todo lo que no tenían las personas del pasado, creo que al final sí tengo más libertad yo, porque tengo más opciones y vivo más segura. ¿Qué les parece el punto de vista de esta alumna? Tal vez coinciden con ella. Seguramente tienen respuestas muy interesantes. Efectivamente, tomando el testimonio del video, la libertad implica responsabilidad. Para ello, se han establecido reglas y leyes que señalan derechos y obligaciones que regulan y garantizan que todas y todos podamos ejercerlas, mismas que se han ido construyendo a lo largo de la historia. Mi libertad termina donde comienza la de los demás. Se suele decir en relación con estos límites que, a la vez, permiten que mis derechos sean protegidos por medio de la moderación de los derechos de las otras personas. Pero no siempre ha sido así. La historia de los derechos, que es la historia de las luchas por conseguir la libertad de las personas, aún continúa. Esa historia no ha terminado. Seguimos tratando de ampliar nuestros derechos. Observemos el siguiente video titulado El camino hacia la libertad, que nos habla sobre cómo se han hecho esfuerzos en diferentes partes del mundo para garantizar los derechos humanos, mediante diversos documentos y leyes. Toma nota de ello. La esclavitud es un acto en el cual las personas carecen de libertad al estar dominadas por otra. Nos referimos a aquellas que, al ser tratadas como propiedad, son vendidas, compradas y obligadas a trabajar. La abolición o prohibición de la esclavitud ha ocurrido en diferentes lugares y épocas. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América en 1776 menciona en su segundo párrafo: sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos irrenunciables, inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Qué hechos conoces sobre la abolición de la esclavitud y la lucha por la libertad? Hay mucha información sobre la historia de la esclavitud. Miren, India y China no permiten la esclavitud desde la antigüedad. Este libro dice que en 1315 el rey de Francia, Luis X, publicó un decreto proclamando la idea de libertad para los esclavos. Y en ese mismo periodo, Islandia, Suecia y Japón prohibieron la esclavitud. Aquí hay otro dato importante. En 1537, el Papa Pablo III condenó la esclavitud de los habitantes de las colonias y 5 años más tarde, España se convirtió en el primer país europeo en abolir la esclavitud de los indígenas en la Nueva España. También dice que Simón Bolívar, en Sudamérica, decretó en junio de 1816 la libertad de los esclavos. Esta información es importante. Existen 2 hechos históricos fundamentales para la abolición de la esclavitud. El primero fue la Ilustración y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano durante la Revolución Francesa, en 1789. En este documento se dice que los hombres permanecen libres e iguales en derechos. Y el segundo fue la Revolución Industrial, iniciada en Inglaterra, que planteó una nueva organización del sistema laboral. ¿Saben que el 2 de diciembre se celebra el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud para conmemorar el convenio firmado por la ONU para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena en 1949? Años de historia y de luchas para lograr la libertad, y parece que aún no terminamos. Este es el video que nos pidió el profesor que viéramos para la clase de mañana. Uno de los principales logros en la lucha por la libertad fue la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948, en la que queda prohibida cualquier forma de esclavitud. En el artículo 4 se establece que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, por lo que está prohibido. A pesar de ello, en pleno siglo XXI, sigue siendo una práctica común. En el mundo hay más de 40 millones de personas que han sido víctimas de esclavitud moderna, 25 millones de personas en trabajos forzosos, es decir,
que fueron obligadas a hacer un trabajo bajo amenazas o coacción, y 15 millones de personas obligadas a contraer matrimonio. El artículo 26 de la Declaración protege el derecho que toda persona tiene a la educación. Sin embargo, hay casos como el de Pakistán, donde las mujeres no pueden tener acceso a las escuelas. El artículo 27 defiende la libertad para participar en la vida cultural de la comunidad. Por ejemplo, en Irán se decretó en 2019, por primera vez desde hace 40 años, que las mujeres podrán asistir al estadio a un partido de fútbol, acompañando a sus esposos o en zonas exclusivas destinadas para ellas. El artículo 16 establece que solo mediante el libre y pleno consentimiento de ambas personas podrá contraerse matrimonio. No obstante, en México, hay comunidades que aún se gobiernan por usos y costumbres que privan a las mujeres de su libertad de elegir cuándo y con quién casarse. El artículo 19 señala que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, en tanto que el artículo 3 establece el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un ideal común. Todos los pueblos y las naciones deben esforzarse para promover el respeto a estos derechos y libertades. Nuestra Constitución garantiza una serie de libertades públicas y privadas. Estos derechos fundamentales de cada individuo sirven para defenderse del poder que tiene el Estado y son conocidos como derechos humanos de primera generación. Durante mucho tiempo se les denominó garantías individuales. Tales libertades son básicas para presumir que se vive en una democracia. ¿De qué manera vives la libertad hoy en día? ¿Qué piensan respecto a lo que se comenta en el video? ¿Consideran que ha habido avances en favor de los derechos humanos, entre estos las libertades? En el video hemos visto cómo se han ido ganando y garantizando los derechos individuales y colectivos. Desde la abolición de la esclavitud, las guerras de independencia en América, hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Sin embargo, los derechos humanos, entre estos la libertad, no han sido los mismos, ni eran iguales para todas las personas. Anteriormente había personas privadas de su libertad mediante la esclavitud. Eran compradas y tratadas como una propiedad de quien pagaba o adquiría los derechos sobre ellas. Actualmente existen condiciones que se asemejan a la esclavitud, como la trata de personas o los trabajos forzados. Si recuerdas tus clases de historia, las leyes concedían derechos a determinadas personas, es decir, que no se favorecía a extensos sectores de la población que padecían desventajas en cuanto al reconocimiento y ejercicio de sus derechos. Por lo anterior y otras razones más que atentan contra la dignidad de las personas, es que desde siglos atrás se han modificado las leyes y se han creado diversos documentos, así como legislaciones nacionales e internacionales cuya finalidad es garantizar los derechos humanos. Entre estos, el ejercicio de la libertad sin distinción alguna. Te invito a reflexionar respecto a la información del siguiente esquema. Realiza anotaciones de lo que consideres importante. Un primer antecedente data del año 539 antes de nuestra era, cuando el ejército de Ciro el Grande, primer rey de Persia, conquistó Babilonia y liberó a los esclavos. Declaró luego que todas las personas tenían derecho a profesar su religión y promovió la igualdad racial. Más adelante, las democracias griega y romana permitieron que más personas pudieran tener derechos. Sin embargo, la mayoría seguían siendo esclavos. Otros documentos históricos que reconocen los derechos individuales fueron la Carta Magna o Gran Carta, firmada por el rey Juan de Inglaterra en 1215, misma que fue considerada como un antecedente importante para establecer la lucha por la libertad. La Petición de Derecho de 1628 fue generada por el Parlamento inglés y fue enviada a Carlos I como Declaración de las Libertades Civiles. La Declaración de la Independencia de Estados Unidos en 1776 proclamó el derecho a la vida y la libertad. Mientras tanto,
Durante la Revolución Francesa, en 1789, surgió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que estableció que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Los dos últimos documentos propiciaron antecedentes importantes para el reconocimiento de los derechos humanos, pero aquellas leyes eran solo para algunos países y no para todo el mundo. Fue hasta el siglo XX que se reconoció el derecho a la libertad de absolutamente toda la humanidad. En nuestro país, la ley más importante en materia de derechos humanos y libertades fundamentales es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, firmada en 1948 por la mayoría de los países del mundo, se estableció en su artículo 2 que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. ¿Qué te parecieron los antecedentes de las leyes y los tratados en materia de derechos humanos y las libertades? Si bien la historia de los distintos pactos, declaraciones y leyes en relación con los derechos humanos datan de muchos siglos atrás, como ya vimos, no fue sino a partir del siglo XVIII cuando se generan los antecedentes más importantes para la consolidación de los diversos tratados y leyes que surgieron a lo largo del siglo XX y que son los que han acatado la mayoría de los países. Para profundizar un poco más en dichos antecedentes y su relación con los documentos que garantizan los derechos humanos y las libertades, tanto en el mundo como en México, te invito a ver el siguiente video. Soy Antonio López Ugalde, especialista en los temas de derechos humanos y justicia. Y vamos a hablar sobre el fundamento último, el sustento de los derechos humanos, que es el principio de dignidad humana. La lucha por los derechos humanos es una historia larga. Hay un primer momento que podemos identificar cuando, con la Revolución Francesa y las ideas de la Ilustración, se termina la etapa de los estados absolutistas, aquella en la que los monarcas decían el Estado soy yo y no reconocían derecho alguno a sus súbditos. Con las ideas de la Ilustración se crea la Declaración de los Derechos del Ciudadano en 1789. Esta declaración por primera vez reconoce la igualdad de todos los ciudadanos y la soberanía del pueblo. Sin embargo, todavía no se da lugar, por ejemplo, a las mujeres en su calidad de ciudadanas, no se les reconoce este derecho. Posteriormente, en 1948, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, se emite la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento, que está en la base de todo el sistema actual de derechos humanos, ya reconoce a cada ser humano en su calidad de ciudadano, en su calidad de sujeto de derechos plenos, incluyendo a las mujeres y a cualquier persona sin distinción. A partir de la emisión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos viene una cascada de documentos, entre ellos los pactos de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales, que impregnan todo el orbe con esta doctrina de los derechos humanos. El pueblo de México también ha dado largas batallas por sus derechos. En 1857 se expidió la primera constitución liberal del país, que reconoce ya las garantías individuales y los derechos fundamentales. Pero no es sino hasta la Constitución de 1917, resultado de la Revolución Mexicana, que se incorporan al texto constitucional no solamente los derechos individuales, sino también los llamados derechos sociales del pueblo mexicano. A partir de ese momento,
comienza una nueva lucha que es por la garantía, por la efectividad de los derechos que están plasmados en la Constitución. En esta lucha es fundamental la garantía jurisdiccional, es decir, cómo hacer efectivos ante los tribunales estos derechos. La última etapa en la que estamos en México es en la defensa internacional de los derechos humanos, la internacionalización de los derechos, que significa que los ciudadanos mexicanos podemos acudir ante instancias internacionales para reclamar que se hagan efectivos los derechos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales ratificados por México. ¿Qué te pareció la información que nos brindaron en el video? Es interesante saber, por ejemplo, qué pasó en el tránsito de una etapa donde prácticamente se omite el reconocimiento de los derechos humanos a otra, el siglo XX, donde surgen una cantidad significativa de pactos que reconocen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Todos ellos regidos bajo los preceptos de los derechos humanos. En el caso de México, también a través de las constituciones que hemos tenido, como las de 1857 y luego la de 1917, se han reconocido las garantías individuales, así como los derechos fundamentales y, como parte de estos, las libertades fundamentales, hasta llegar a las modificaciones necesarias para garantizar y hacer efectivo el ejercicio de los derechos y las libertades en todas sus formas. El ejercicio de la libertad tiene 4 aspectos principales que no puede faltar en un Estado verdaderamente respetuoso de los derechos humanos y en específico de las libertades fundamentales. La libertad de pensamiento es la que se ejerce en un nivel personal. Solo nosotros podemos limitarla tratando de no pensar o creer en cosas falsas o que puedan hacer daño a nuestra salud mental. Por consiguiente, tenemos el derecho de expresar con respeto lo que pensamos, en el momento y la forma que queramos. Pero no basta con que podamos solo expresar nuestras opiniones, sino que tenemos el derecho de actuar. Lo primero es poder ir a donde queramos, y eso es la libertad de movimiento y acción. Finalmente, la libertad de asociación faculta a las personas para reunirse y asociarse en forma pacífica para expresar sus opiniones y participar en la vida pública. Mediante el ejercicio de esta libertad, ustedes pueden organizarse y participar en diversos proyectos, actividades culturales o bien elegir a jóvenes que, como ustedes, los representen ante su comunidad. Al respecto, me gustaría aclarar que se denominan libertades fundamentales porque están reconocidas en nuestra Constitución, que es la Carta Magna de nuestro país. Esto significa que no pueden violarse, aplican a todas las personas y no se puede renunciar a ellas. Ahora que pudiste ver cómo se han alcanzado los derechos que tenemos en la actualidad, te propongo que en tu cuaderno hagas un recuento de todos estos cambios. Puedes hacer un esquema como los que vimos al inicio de esta sesión y apoyarte de tus libros de historia y formación cívica y ética. No olvides incluir la información sobre los acontecimientos específicos del continente americano. Te propongo que compartas esta información con tus familiares y amigos para que todos podamos saber los logros que se han tenido hasta el día de hoy en el ejercicio de nuestra libertad como derecho humano. En esta sesión pudiste corroborar cómo fue la evolución de los tratados y leyes relacionados con los derechos humanos que a su vez han dado la pauta para que se reconozcan y garanticen las libertades fundamentales. Así, estas libertades están garantizadas por los gobiernos en las leyes de casi todos los países y que es necesario hacerlas respetar por los medios legales y legítimos al alcance, defendiendo el derecho de todos a disfrutar responsablemente del derecho a pensar, opinar, actuar, movernos y organizarnos libremente. Queda mucho aún por hacer, por lo que debemos asumir nuestro papel en la historia a través de la defensa y promoción de estos, dándolos a conocer, defendiendo siempre la libertad y la dignidad humana. Ese es el desafío que tenemos como personas éticas para el mejor futuro de la humanidad. Si te interesa conocer más acerca de las libertades fundamentales, puedes consultar tu libro de texto, así como la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
o bien de la Organización de las Naciones Unidas. También puedes encontrar aspectos nuevos reflexionando y releyendo tus apuntes. Te sorprenderá la cantidad de pensamientos y opiniones que puedes generar al volver sobre el mismo tema. ¡Listo! Hemos terminado por esta ocasión. Ha sido un gusto estar con ustedes. Esperamos que les haya gustado y hayan podido descubrir algo que no conocían de ustedes y del mundo en el que vivimos. Aún nos queda mucho por explorar y conocer, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.